Ahora, en el verso 5 está la clave, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Yo tal vez no estoy viendo bien, ustedes me avisan si no estoy viendo bien lo que dice la escritura, pero yo no leo por aquí, por ningún lado, ni adorar, ni venerar. Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga y bienvenidos a este su canal Reacciones con la Biblia. Bueno, estoy haciendo en este canal una serie de reacciones a videos que tienen que ver con el tema de la idolatría en la Biblia. ¿Por qué? Porque les estoy haciendo una invitación muy especial para que a partir del viernes 1 de agosto, y aquí quiero ofrecer una sincera disculpa porque en el video pasado yo había anunciado que el viernes 4. Después revisé bien y el viernes no es 4 de agosto, es el que es viernes, es el día primero. Primero. Entonces, bueno, tengo tiempo de corregir para irles dando a ustedes la información. Entonces, repito, a partir del viernes 1 de agosto voy a empezar una serie en mi canal Mario Ancísar Suárez, donde voy a tratar todo el tema que tiene que ver con la idolatría en la Biblia. Absolutamente todo, de Génesis a Apocalipsis, para que así lo podamos entender mucho mejor. Va a ser basado en un libro mm, que escribí y que tengo en revisión sobre este tema en la Sagrada Escritura, donde trato de que no se me quede por fuera ni un solo pasaje bíblico. Si se me queda algo, no van a ser muy poquitos, y seguramente cualquier pasaje bíblico que se me quede va a ser fácil entendible a partir de ese estudio que yo hice y que quiero plasmar en un libro para que algún día pues sea un material que le sirva a todos los cristianos para profundizar y comprender el tema. Entonces, para eso estoy haciendo esta serie de videos. Y el pastor que acabamos de ver es el pastor Eduardo Gutiérrez, muy famoso, muy conocido en internet. También les voy a aclarar una cosa, estoy buscando los videos más antiguos de estas personas hablando de este tema porque así ellos engañaron a muchísimas personas. Ellos engañaron a un montón de personas con cosas que decían en ese momento y que seguramente con el paso del tiempo, en la medida en que los católicos los han ido refutando, pues no son argumentos que no han podido volver a usar. Pero también quiero mostrarles a ustedes progresivamente cómo es, gracias a la educación que los católicos les han dado en los debates y en los diálogos, pues que ellos han tenido que reformar el discurso y ir inventando excusas nuevas para mantener sus posturas. Eso es más o menos también pues lo que quiero que ustedes se vayan dando cuenta ahí en eso. Por eso pues estoy tomando los videos más antiguos porque pues también tengo que decir que muchos de los videos más antiguos de estas personas, pues, ¿qué están haciendo? Los han ido poco a poco borrando, porque como sus argumentos, los argumentos que dieron con los cuales engañaron a un montón de personas, pues ya no les sirven, entonces esos videos ya cuando consiguieron fama, los fueron borrando, los fueron eliminando. Así que bueno, quiero empezar de una vez con lo que les traigo para el día de hoy. Eh, y Quiero que sepan que no me voy a extender mucho, va a ser algo concreto, sencillo, porque la ampliación de todo esto va a ser cuando, repito, en mi canal Mario Ancísar Suárez, a partir del viernes 1 de agosto, empecemos a estudiar el tema pues allí con toda la profundidad. Aquí solamente es un abrebocas y una oportunidad para hacerles esa invitación. Así que bueno, sin más, permítanme de una vez yo cambio aquí y vamos a escuchar entonces un poquito al pastor otra vez y entramos en lo que les quiero mostrar el día de hoy. Bien, entonces ahí está, vamos a escucharlo, lo tengo con esa malla porque pues por ahí me he enterado que ellos han demandado algunos videos y en fin, pero bueno, vamos a escuchar y presten atención, no importa, lo importante es que ahí nos damos cuenta de lo que él está diciendo para que entremos entonces en resolver lo que les traigo para ustedes el día de hoy. Presten mucha atención, entonces él va a hablar de una primera parte, ya les digo dónde encuentran eso, así que oído.
Éxodo 20, vamos a leer el 4 y el 5. Bueno, a leer Éxodo 20, 4 y 5. Quiero informarles y enseguida les vuelvo a repetir para que lo tengan claro, que pues en la parte final, de hecho estoy haciendo una lista de reproducción que posiblemente se llame así, la idolatría en la Biblia, y ahí ustedes van a encontrar lo que yo ya reaccioné, porque esta primera parte ya la reaccioné en un video anterior. Éxodo 20, 4 y 5. Y leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, entonces ahí ya les dio Éxodo 20, del 4 al 5. En el video pasado les mostré cómo astutamente ellos para ese entonces pues no leían el versículo 3 y yo les explico que ahí en ese video, para quien no lo haya visto, ahí les explico por qué ellos se saltaban el versículo 3, además de que yo amplío mucho más pues el tema ahí. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito más. Gloria sea al Señor. Aquí dice la palabra del Señor: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo en las aguas de la tierra. Ahora, en el verso 5. Ojo con lo que va a entrar. Ojo porque aquí es donde voy a trabajar la enseñanza que traigo para el día de hoy. Ojo. No, lo voy a volver un poquitico suavecito para que ustedes vean esa segunda parte donde él empieza a hablar del versículo 5. Listo. Presten atención. Verso 5 está la clave. Dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Escuchen lo que va a decir ahí, que en eso es que voy a trabajar el día de hoy. Escuchen lo que va a decir. Presten mucho oído, por favor. Presten oído. Yo tal vez no estoy viendo bien. Ustedes me avisan si no estoy viendo bien lo que dice la Escritura. Pero yo no leo por aquí, por ningún lado, ni adorar, ni venerar. Ok. Entonces él mira el versículo 5 y dice, yo no sé si estoy viendo bien o mal, aunque tengo gafas, pero pues yo no leo por ninguna parte que se hable ni de adorar ni de venerar. Escuche. No tiene esos dos argumentos, el venerar versus el adorar, es una pura falacia. Dice, es una pura falacia, una pura mentira. Eso es, una pura mentira, una pura falacia. Es una mentira. Es una mentira. Vamos a ver, eso es lo que va a tratar enseguida. Que la Iglesia Católica Ahora va a decir que es una mentira que la Iglesia Católica da a sus miembros. Da a sus miembros, es decir, nos da a nosotros. Vamos a ver. Da a sus miembros, y esto es bien antiguo, es decir, esto no es algo que es desde ahora. Gloria sea al Señor. Ok, bueno, vamos a dejarlo ahí por lo siguiente, lo voy a dejar ahí por lo siguiente. Voy a centrarme en esa parte. Ustedes vieron cómo él leyó, se tocó las gafas, dijo, yo no sé si es que yo no estoy viendo bien. No, está viendo muy bien, lo que pasa es que no entiende. Yo no sé si es que no estoy viendo muy bien, pero ahí no habla ni de adorar ni de venerar. Para después, obviamente, dar el argumento de que nosotros si cometemos un error al inclinarnos, porque él hace énfasis en inclinarse, hace énfasis en inclinarse y en honrar las imágenes. Ahí es el punto donde él va a llegar, pero pues como me queda otro video por reaccionar, entonces por eso lo quiero dejar ahí, porque es más, pues yo creo que sí, escuchémoslo un poquitico más y entramos ya en lo que les quiero mostrar. Vamos a ver si lo vuelve a mencionar aquí, vamos a ver. Señor, amén. Sino que eso viene hace muchos siglos atrás. La Iglesia Católica ha esgrimido que no adora, sino que venera.
Ok, entonces dice que la Iglesia Católica dice que no adora, sino que venera, que es lo que nosotros enseñamos. Sino que venera, y si mal no recuerdo, creo que eso fue en uno de los concilios de Nicea. El segundo concilio de Nicea, y ahí ya va a hacer referencia, no lo menciona, pero pues va a hacer referencia al Désinger numerales 655 y 656, que quien quiera conocer sobre este tema, en mi canal Mario César Suárez tengo ahí, ustedes buscan ahí Désinger 655 y 656 por Mario César Suárez y ahí yo les explico. Pero también yo le reaccioné un video a Edgar Pacheco, pues refutando también esos numerales, explicándoles a ustedes. No estoy absolutamente seguro de eso, no estoy absolutamente seguro de eso, pero gloria sea al Señor, en uno de los concilios de Nicea, entonces ya se decidió, se decretó que las pinturas de la cruz. Ok, ahí sí entonces vuelvo y repito, ya se mete en el concilio de Nicea, el segundo concilio de Nicea con los numerales 655 y 656, que de hecho de paso vuelvo y digo, les repito, ya eso lo pueden encontrar, ya lo expliqué. Así que bueno, entonces vamos a entrar en lo que yo quiero mostrarles a ustedes el día de hoy, y es en esta parte que él mencionó y que él dijo, porque pues, a ver aquí. Es en esta parte donde él dice que el versículo 5 que a lo mejor no estaba viendo bien, pero que el versículo 5 no hablaba ni de adorar ni de venerar. Así que preste atención a la gran ignorancia con la que en ese momento él dijo eso, a la gran ignorancia con la que en ese momento dijo eso, máximo cuando él se creía o se cree el Espíritu Santo y cree que se sabe absolutamente todo, pero ustedes lo escucharon, ¿no? Este video, si no ha de ser porque alguien por ahí lo reaccionó o sacó esa partecita, este video hoy en día no se conocería. Porque estos videos, cuando él después descubrió lo que yo les voy a mostrar a ustedes ahora, pues lo que hizo fue eliminarlos para no quedar expuesto. Lastimosamente, pues por no fijarse en lo que decía, hay un montón de videos donde ha quedado más que expuesto, que es un falso profeta, es un mentiroso. Así que bueno, vamos a mirar esto. Vamos a leer el texto, pero él dice así, entonces no te harás imagen, eso ya lo expliqué, repito, en el video anterior está, ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Este es el próximo video porque lo quiero profundizar también, pero sí me llamó mucho la atención que él dijera, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, y que se quedara diciendo, no, ahí no habla ni de adorar ni venerar. ¿Por qué? Porque vamos al original, mis queridos hermanos, miren, aquí está el original tomado de la Septuaginta. Para quien no sepa, la Septuaginta es la versión griega, es la traducción en griego del original hebreo. Así de sencillo. Es la traducción griega del original hebreo. Entonces vamos a ver qué nos decía, cómo lo presenta el original hebreo. Vamos a ver cómo lo presenta. Miren, presten atención a esto. Voy a estar leyendo hacia atrás, es el libro del Shemot, es decir, el Éxodo, que así se llama en hebreo Shemot, para que ustedes vayan aprendiendo esos nombres. Entonces, voy a estar leyendo hacia atrás porque los hebreos escriben hacia atrás, para que ustedes se den cuenta por qué yo voy a tener el cursor yendo hacia atrás. Ellos escriben hacia atrás. Miren lo que dice. No te inclinarás a ellas y no les servirás, pues yo Yahvé tu Dios, Dios celoso, castiga maldad padre sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos a los que me aborrecen. Así es como usted lo va a encontrar en el original. Pero vamos a lo siguiente. Cuando usted mira aquí, no te inclinarás, miren la palabra que está aquí en hebreo. Miren, ahí ustedes están viendo el cursor. Aquí está la palabra que está en hebreo. La palabra que está en hebreo está con el número 7812. Cuando usted lo busque en internet, que esto está disponible para todo el mundo en internet, y le dé a la palabra 7812, la palabra 7812 es esta. Ahí está. La palabra 7812 es chanja. Bueno, hay unas personas, aquí dice pronunciación chanja. Yo obviamente como no sé pues hebreo, pues digo lo mismo. Pronunciación chanja es inclinóse, pero ojo, miren la definición. Definición 1, inclinóse, adoraron
adoró, para deprimir, postrado, etc. Dice, deprimir, postrarse específicamente refleja en homenaje a la realeza, a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, vemos como la palabra original, la 7812, cuando uno va al original, por eso va a ser tan importante de aquí en adelante ir a los originales. Cuando uno va a la palabra no te inclinarás, está en hebreo así y es la 7812. Cuando uno mira la 7812 es inclinóse, adoraron, adoró. Entonces fíjense en el desconocimiento de este hombre que se atreve a decir que ahí no se habla ni de adorar ni de venerar, porque como lo está leyendo en español y no hablas de inclinarse, no entiende que en el hebreo la palabra que se usa para inclinarse es la misma palabra que se usa para adorar. Pero así a cuántas personas engañó. ¿Cuántas personas se le comieron en aquel entonces ese cuento y cuántas personas murieron a lo mejor pensando que es verdad que ahí no se habla de adorar ni de venerar? Es que el problema no es que de pronto él después haya corregido. Bendito Dios si ha corregido esto, aunque él se mantiene, y vamos a ver más adelante en otros videos, aunque él se mantiene con el tema de que nosotros los cristianos católicos cometemos idolatría. Pero ¿a cuántas personas murieron creyéndole a este señor por falta de preparación? Porque lo que le interesaba en ese momento era pues, conseguir seguidores sin profundizar en la verdad. ¿Y qué es lo peor también? Que todavía vemos hoy en día un montón de sectas enseñando lo mismo y diciendo lo mismo. Hay cantidad de videos, como usted no se imagina, de sectas enseñando lo mismo. Pero vamos a la segunda parte. La segunda parte del texto es, ojo, no te inclinarás, ya sabemos, que es la misma palabra que se usa para adoración, a ellas y no les servirás. Cuando usted mire aquí la palabra servirás, que en el original lo que dice, o en el español dice, y no las honrarás. Cuando usted mira la Reina Valera, porque esta es Reina Valera, cuando usted mira que dice aquí no las honrarás, y usted va al original, por eso es tan importante, la palabra que utiliza es servirás. Y el número que tiene aquí está la palabra en hebreo, y el número que tiene encima es el número 5647. Cuando usted le da ese número encima, la palabra 5647 es abad, que es sirvieron, pero no solamente sirvieron, es sirvieron, servir, servicio, para trabajar, servir hasta esclavizar, trabajar en todo sentido, en fin, y en la versión Reina Valera 1909 la utilizaban para adorar, para arar, para el culto. Fíjense qué tan interesante. Entonces, bueno, en el original la palabra no es honrar, no, en el original la palabra es servir. Aquí está. Y la palabra servir, la 5647, es todo lo que ya les dije, incluso hay versiones de la Biblia que la utilizan para adorar o para el culto. Y aquí ya nos presenta un panorama bien interesante que yo quiero mostrarles a ustedes al menos un poquito el día de hoy. Miren, si nosotros vamos a Éxodo capítulo 9, versículo 13, preste atención a lo que aquí hay, preste mucha atención. Perdón, se me olvidó subir un vaso de agua, pero bueno. Miren, presten atención a esto. Dice, Éxodo 9:13 dice así. Luego el Señor dijo a Moisés, ¿quién? Dios, dijo a Moisés, mañana bien temprano preséntate al faraón y dile, así habla el Señor, el Dios de los hebreos. Deja que mi pueblo salga a rendirme culto. Esto es muy interesante, mis queridos hermanos, porque ahora hay otras versiones que dicen a rendirme servicio sagrado. Y esto es muy interesante por lo siguiente, porque entonces, bueno, cuando nosotros vamos, bueno, sí, es bien interesante porque quiere decir que el deseo o lo que Dios quería era que su pueblo saliera de la esclavitud de Egipto para que lo sirviera. Y ese servicio que ellos ya iban a hacer en libertad, debían de dar a Dios, es la adoración. Pero vamos al original. Aquí está. Entonces, a rendirme culto. Vamos a ir al original porque hay otras versiones que dicen a darme servicio sagrado. Cuando vamos al original encontramos, vamos a leer hacia atrás, estamos nuevamente con la Septuaginta y desde el hebreo dice así.
Y dijo Yahvé a Moisés, madrugada por mañana, y preséntate ante Faraón, y di a él, así dice Yahvé, el Dios de los hebreos, envía a mi pueblo y me servirá. Entonces, cuando nosotros vemos acá, la versión Reina Valera dice rendirme culto, pero la versión original dice me servirá, y aquí está. Y la palabra que está es la misma 5647, que cuando le damos encima es abad, sirvieron, pero es servicio, dar servicio, servir, en fin, en todo servicio, pero también según la versión Reina Valera 1909 se utilizó para adorar y para dar culto. Por eso es que, como la palabra se utilizaba también para culto en el Antiguo Testamento, por eso es que la versión Reina Valera lo pone rendirme culto. Tienen que estar muy atentos a cada cosa, si no, no van a comprender. Entonces no hay ninguna contradicción. ¿Por qué? Porque la palabra original es tanto para rendir culto como dice el original, para dar servicio sagrado, para servir. Por eso es que no hay ninguna contradicción, porque cuando uno va a la palabra se da cuenta que es para adorar, para dar para culto, desempeñar, ejercer. Listo, la palabra va, sirvieron. Ahora sí, ¿esto qué quiere decir? Y preste mucha atención. Lo voy a volver a repetir porque es muy importante, ya después de haber ido al original. Esto quiere decir que el deseo o lo que quería Dios era que su pueblo saliera de la esclavitud de Egipto para que lo sirviera. Y ese servicio que ellos en libertad debían dar a Dios es la adoración. Miren, mis queridos hermanos, la cosa es muy sencilla y se lo va a plantear de esta manera. Lo único que Dios quería y le mandó a decir al faraón con Moisés es, deja que mi pueblo salga. Y si ustedes leen todo el contexto van a dar cuenta que él dijo, déjelo que salga por 3 días y vaya al monte y me adore, o me dé culto, o me sirva. Por una razón muy sencilla, porque una persona esclava no puede dar culto de adoración a Dios. Dios quiere que su pueblo le dé culto de adoración en libertad. Por eso era que tenían que salir de Egipto e ir al lugar que Dios les indicaba. Vuelvo y repito, una persona en esclavitud, cuando una persona está esclava de algo, no puede dar verdadero culto de adoración al Señor. No. Pónganse a pensar, una persona esclava de las drogas, una persona esclava de cualquier cosa, no puede dar verdadero culto de adoración a Dios. No está en libertad para hacerlo. Y de hecho, por eso es que muchas de esas personas no participan de las cosas de Dios. Tienen como Dios eso que los tiene completamente atados. Pero esto sería algo mucho más amplio de explicar. Voy al siguiente detalle. Voy al siguiente detalle. Lo que Dios quiere es que su pueblo salga de la esclavitud y en libertad lo adore. Eso es lo que Dios quiere. Después ustedes si leen ahí el libro del Éxodo, se dan cuenta que el faraón no quiso, no accedió. Entonces Dios tuvo que, viene lo de las plagas, todo eso, y sacar al pueblo, pues casi que a la fuerza de allí. Bien, el Deuteronomio, presten atención para que me entiendan, el Deuteronomio, que es una ampliación de la ley del Éxodo, y ya cuando les dé el tema en mi canal Malvencista se los voy a profundizar más, le va a decir al pueblo lo siguiente. Allá les explico mucho más sobre esto que les acabo de decir. Pero ¿qué hace el Deuteronomio? El Deuteronomio, cuando amplía lo de Éxodo, nos va a decir lo siguiente. Deuteronomio 6:13. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y por su nombre jurarás. Entonces, mis queridos hermanos, nuevamente vemos que aparece la palabra servicio. Solo a Dios se puede temer y solo a Dios se da servicio. Síganme la cuerda para que ustedes vean a dónde vamos a llegar. Cuando nosotros vamos al original, entonces dice así. A Yahvé tu Dios temerás y a Él servirás. Cuando usted mira la palabra servirás del original, o sea que aquí la está traduciendo correctamente en español, servirás, usted se da cuenta que esta es la palabra en hebreo y luego aquí está la 5647 que es el número. Cuando usted le da la 5647 encima es la palabra abad. Mostrándonos con esto, conectándonos esto nuevamente con lo que ya vimos en
con lo que ya vimos aquí, en honrar, que está mal traducido por la Reina Valera, que lo vimos que en el original en el original era servir. Véalo acá, ¿sí? Este es Éxodo 25. Entonces vemos cómo ahí lo está conectando. Bien. Entonces lo conecta, ya sabemos cuál es la palabra, que es: al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Y cuando vamos al original servir, la palabra la 5647, abad sirvieron, que en la definición de la Reina Valera 1909 es para adorar también y es para culto. Es decir, solo a Dios se le da culto de adoración. Y esto de aquí es donde va a tomar Lucas y Mateo cuando nos dicen en el Nuevo Testamento, cuando nos dice nuestro Señor Jesucristo que solo a Dios se le da culto de adoración, el culto de la tría. Pero ya vamos a llegar allá, simplemente lo menciono para que ustedes se vayan dando cuenta cómo funciona esto. Pero lo interesante de esto, lo interesante de esto no termina, porque fue el mismo Dios quien dijo cómo se tenía que dar culto o servicio de adoración. Entonces los vuelvo a poner aquí. A ver, présteme la atención. Lo que Dios quería era que su pueblo en libertad saliera y le diera culto o servicio sagrado, es decir, que la adoración que el Señor quería que le dieran en libertad, eso era lo que Dios quería. Pero ojo, cuando ya después de que Dios los saca de allá, va a ser el mismo Dios el que les va a decir cómo se da culto y adoración a Dios. Esto es lo interesante, que cuando usted mira la Biblia, no fue que ellos salieron y dijeron, bueno, yo le voy a dar culto de adoración al Señor o servicio sagrado aquí cantando. No, 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 no. O yo me paro allí bajo un árbol y me pongo a orar y ahí le estoy dando culto de adoración a Dios. No, 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 no. Cualquier forma que ustedes se imaginen no fue así. El mismo Dios dijo cómo se tenía que hacer. Y para eso, en Éxodo capítulo 27, del 1, en el 1 van a encontrar, se los voy a resumir así, que Dios ordenó hacer un altar. Entonces, para que el pueblo le diera servicio sagrado o culto, que por eso ya les mostré a ustedes, el mismo Dios les dice que tienen que hacer un altar. Luego, si ustedes se adelantan a Éxodo 28, del 1 en adelante, se van a dar cuenta que también para que el pueblo le pudiera dar culto o servicio sagrado, él ordenó un sacerdocio ministerial con vestiduras sagradas y todo. Miren, ¿a quién escogió? A Aarón como sumo sacerdote y a sus hijos como sacerdotes, y con unas vestiduras especiales. Ahora, en Éxodo 29:38 vemos que en este altar ordenado a ser por Dios, estos sacerdotes ministeriales ordenados por Dios tenían que ofrecer sacrificios de animales. Sobre el altar tenían que ofrecer corderos. ¿Quiénes? Los sacerdotes instituidos ministerialmente por Dios. Entonces, ¿a qué voy? A que fue el mismo Dios quien dijo cómo se le tenía que dar culto o servicio sagrado. Y por eso la adoración está ligada a los sacrificios y todo eso. Por eso está ligada, porque fue el mismo Dios que dijo cómo tenía que hacer. Y fue por medio de los sacrificios, en este caso tenemos corderos, pero hay varios sacrificios que después los estudiaremos. ¿Ya se dieron cuenta? No fue que Dios les dijo, miren, yo quiero que, dígale a Faraón que yo quiero que mi pueblo salga a la montaña a adorar, pero cuando lleguen allá, entonces cada quien escoge cómo adorar. Unos van a estar cantando, otros van a estar debajo de un árbol, otros van a estar, no sé, como hacen las sectas por ahí, se reúnen a brincar y a saltar y están adorando. No, olvídese, olvídese, olvídese. No, el mismo Dios dijo cómo se tenía que hacer. Y quien no lo hiciera así, no estaba dándole culto a oración al Señor. Porque por eso es tan importante comprender las Sagradas Escrituras. Ahora, ya en resumen, porque eso los explico después a ustedes, ya en resumen, entonces estamos con lo siguiente. Sin altar, sin sacerdocio ministerial y sacrificios, no hay culto de adoración a Dios, con lo cual la verdadera adoración está ligada por el mismo Dios a los sacrificios. Por eso, al único que se le da culto o servicio sagrado de la tría
es a Dios, a nadie más. Ese es el trabajo de pueblo que deben hacer para Dios. Recuerden que ellos hacían un trabajo como pueblo, esclavos para Faraón, pero el Señor quiere que ese trabajo que ellos hacen para el Faraón como esclavos lo hagan para Dios en libertad. ¿Y en qué consistía? ¿En qué? En un culto o servicio sagrado como Dios lo ordenó. No como ellos quisieran, sino como Dios lo ordenó. Con lo cual vemos que lo que Dios quiso fue que el trabajo de pueblo que ellos hacían como esclavos para el faraón en Egipto, ahora lo hagan como libres para Dios. Y agárrense de los pelos por lo siguiente, perdón, yo cierro acá, porque en griego, trabajo de pueblo, porque trabajo de pueblo en griego se dice liturgia. Entonces, mis queridos hermanos, la liturgia que tenía Israel y la liturgia que tiene la iglesia es el trabajo de pueblo que Dios quiere que se haga como servicio sagrado o culto de adoración para Él. ¿A dónde llegamos? Miren a dónde llegamos. Y no se puede hacer otra cosa que no sea lo que el mismo Dios dijo que se hiciera. No se puede hacer otra cosa. Se tenía que hacer lo que Dios dijo que se hiciera. No era que cada quien, entonces yo canto y entonces le di culto a oración a Dios como piensan algunas sectas por ahí. No, yo me pongo a orar por ahí en mi pieza encerrado y le estoy dando culto a oración al Señor. No, olvídate, así no es, así no es. Así no era y así no es. Y vuelvo y repito, trabajo de pueblo. En griego se dice liturgia. Por tanto, la liturgia es el trabajo de pueblo que nosotros en libertad, no en esclavitud, sino en libertad, le damos como servicio sagrado o culto de adoración a Dios. Entonces, ¿por qué llegamos a todo esto? Porque decía este falso profeta que aquí ni siquiera se hablaba ni de adorar ni de venerar y estaba engañando completamente a un montón de personas. Perdón, ese no es el texto, es en este. Engañó a un montón de personas que a lo mejor muchos ya murieron engañados por este falso profeta. Para que ustedes vean a dónde, por qué es tan importante profundizar bien esto antes de ponerse a hablar y a decir cosas. Y miren, la palabra honrar, que en el original es servicio, es servicio, termina siendo, ya haciendo todo el proceso que yo les mostré a ustedes, la liturgia, el trabajo de pueblo que Dios quiere que en libertad nosotros hagamos como culto de adoración o servicio sagrado para Él. Por eso cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos lo siguiente. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 10, y lo encuentran también en el de San Lucas, eso lo profundizo más cuando les dé el tema completo, aquí simplemente lo quiero mencionar, dice así: Jesús, nuestro único Señor, Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, le respondió: retírate, Satanás, porque escrito está, porque está escrito. Miren lo que está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Para que ustedes se den cuenta. Por si ustedes no se dieron cuenta ya, les voy a mostrar lo que les voy a explicar enseguida. ¿De dónde tomó tanto Lucas como el Evangelio de San Mateo esa cita, Jesús esa cita bíblica? La tomó del libro del Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Así que ya se van dando cuenta por dónde va el asunto. Nuestro Señor Jesucristo la tomó o citó Deuteronomio 6, 13, donde solo a Dios se teme y solo a Él se sirve o se le da culto. Entonces, cuando nosotros vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 10, encontramos que solo a Dios se adora, pero, ojo, no solo se adora, se le da culto de adoración. Al único que se le da culto de adoración. Y ya vamos a entender por qué la iglesia nos define a nosotros esto de esta manera, es así, a Dios. Pero miren, vamos al original también. Vamos al griego. Como esto está en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, que aquí está el nombre de Mateo en hebreo. Entonces, vamos a leer hacia adelante porque ya el griego es hacia adelante. Entonces le está diciendo a él Jesús, estés yendo adversario
ha sido escrito porque al Señor, el Dios de ti, adorarás y solo a Él darás servicio sagrado. Vamos por partes. Lo primero que dice es que solo a Dios adorará. Y cuando nosotros miramos la palabra que está aquí, que es proscuneo, es la 4352. Cuando le damos a la palabra 4352 encima, aquí está, es proscuneo, que es adoraron. Es adoraron, adorar, adoró. Que vendría a ser entonces la palabra con la que el griego tradujo la palabra chanjá del Antiguo Testamento. Por eso chanjá en el Antiguo Testamento es adoración y proscuneo en el Nuevo Testamento es adoración. También se utiliza proscunetes, que es adoraron, adorar, pero bueno, es lo mismo. Ya después en ese tema que yo les di a ustedes sobre el Décinger, ahí se los profundizo. Cuando nosotros miramos entonces en el original, entonces vemos lo siguiente. La primera es solo a Dios, al Señor Dios adorarás. 4352. Solo a Dios adorarás. Y cuando lo busca uno en el diccionario griego Strong, es proscuneo, postrarse, que también es adorar, hacer reverencia, adorar. Ahora volvamos al original, para que sigamos. Entonces, solo a Dios se adora. Listo, que eso fue lo que dijo aquí Mateo capítulo 4, versículo 10. Solo a Dios se adora. Pero no termina ahí. Y al Señor tu Dios, y a Él solo rendirás culto. Y solo a Dios se le da culto ¿de qué? De adoración. Entonces, cuando nosotros vemos que la palabra que dice, y a Él solo dará servicio sagrado. Ya ustedes se dieron cuenta. Servicio sagrado. Cuando miramos aquí está la palabra, la treu, que es la palabra 3000. Cuando le damos a la palabra 3000 encima, encontramos que es la palabra latreu, sirvo, servir, siervo, sirviendo, en fin. Y también es rendir servicio sagrado, culto, como ya les venía explicando para no devolverme a lo mismo. Entonces, solo a Dios se le da culto de latría, es decir, culto de adoración. Solo a Dios se adora, como dice aquí. Solo a Dios se adora, proscuneo, y solo a Dios se le da la tribu, culto de adoración. Ahí está completamente claro. Solo a Dios se le da culto de adoración. Pero uno mira la palabra y vaya tremendo. La palabra en la definición es siervo, servir, sirviendo, para servir. Entonces, es una palabra que indica en el griego, latreu, es una palabra que indica en el griego servicio y culto. Y vaya sorpresa que cuando veníamos estudiando desde hace mucho rato, vemos que lo que Dios quería era que su pueblo saliera de la esclavitud de Egipto y le rindiera culto, que la palabra está bien traducida en Reina Valera, pero en otras versiones dice servicio sagrado, que la palabra está bien traducida porque significa las dos cosas. Por eso la iglesia nos dice a nosotros, el culto de latría es única y exclusivamente para Dios. A nadie más se le da culto de latría. ¿De dónde sale eso? Del Evangelio de San Mateo capítulo 4, versículo 10 y del Evangelio de San Lucas, que nos dice lo mismo. Solo a Dios se le da culto de latría, a nadie más. Culto de latría. Por eso la iglesia nos dice el culto de latría, la dulía y la hiperdulía. Pero el culto de latría es única y exclusivamente para Dios. Y ustedes ya van entendiendo esto porque después vamos a ver que un ídolo es un dios falso y que la palabra idolatría viene de esas dos palabras. De un ídolo, que es un dios falso, y de latría, que es adoración única y exclusiva para Dios. Pero al ponerle la palabra ídolo adelante, significa la adoración a un dios falso. Eso se los voy a explicar allá cuando les dé el tema en el otro canal, a partir del viernes 1 de agosto, para que se vayan programando, vayan compartiendo con familiares, amigos y conocidos. Entonces nosotros vemos, ya habiendo estudiado desde el original, solo al Señor adorarás con culto de latría, que ya les mostré, entendemos que nuestro Señor Jesucristo tomó esto ¿de dónde? Del Deuteronomio 6:13, pero que concuerda con el deseo que Dios tenía de que su pueblo saliera de la esclavitud y le diera servicio sagrado o le diera culto de adoración. Pero ¿cómo se lo iba a dar? Como a la gente le daba la gana y le parecía, no, se lo tenía que dar como Dios estipuló que se tenía que hacer. Para eso estipuló altar, sacerdocio ministerial y sacrificios. Sin eso no había verdadero culto de adoración en el Antiguo Testamento, y sin eso no hay verdadero culto de adoración en el Nuevo Testamento. De ahí la importancia del altar,
del sacerdocio ministerial del Nuevo Testamento y del sacrificio, que es el sacrificio del Cordero de Dios, Juan 1:29, nuestro Señor Jesucristo, es decir, la Eucaristía. ¿A dónde llegamos con todo esto? Y, bueno, también lo dice el Evangelio de San Lucas, ya lo encontré, versículo 4, versículo 8. Dice así, solo a Dios servirás, dice, solo a Dios servirás. Y en el Evangelio de Mateo que dice, ya, solo a Dios darás culto, solo a Dios adorarás y darás culto, es decir, la tría. Porque servicio sagrado y culto es lo mismo. En hebreo abrat y en griego latreu, o latría, que ahí es donde viene la palabra latría. Entonces, mis queridos hermanos, como ustedes se pudieron dar cuenta, fueron vilmente engañados por este falso profeta que decía un montón de herejías y barbaridades para conseguir gente. Como sabía que se le estaba dando muy duro en aquel momento y todavía a las sectas protestantes, pues por medio del trabajo que estaba haciendo el padre Luis Toro y otros apologistas, pues tenía que hacer algo. Y de hecho la alianza anticatólica nació para ayudarlo en eso. La alianza anticatólica, por ahí hay un video donde explico quiénes son la alianza anticatólica. Ellos mismos confiesan que nació para ayudar al pastor Eduardo Gutiérrez a seguir cometiendo herejías. Bueno, a que él después eliminó todas esas herejías y todo eso, ya no lo encuentra usted, lo encuentra por otros medios, pero pues a seguir combatiendo según ellos a la iglesia equivocada, la iglesia católica, cuando la iglesia católica ha sido muy cuidadosa y por eso nos muestra todo esto así. Todo así como yo les he explicado a ustedes, ahí está. Pero de verdad, es muy triste saber que a un montón de personas las engañaron y que muchos murieron creyéndole a un tipo como este, creyéndole a un falso profeta, que en el último tiempo solamente se ha dedicado a hablar de un tal Papa Negro, se ha dedicado a hablar del fin del mundo, del rapto, un montón de barbaridades que la verdad da risa abrir su canal y ver todas las tonterías con las que ha salido este tipo ahí. Y que muchos, incluso de los que empezaron siguiéndolo, se dieron cuenta que estaban siendo engañados, enseñando un montón de herejías y tonterías, y entonces la gente se le fue a algunos retirando, y ahí las peleas que ha tenido con Edgar Pacheco también, etcétera, etcétera. Yo voy a ver si me hago una serie o una serie de película, voy a decir yo, ni Netflix, de estos dos personajes para que ustedes se den cuenta. Para que ustedes se den cuenta. Entonces, pero lo más importante aquí no era el tema, simplemente lo menciono, es que ustedes se den cuenta cómo fueron engañados un montón de personas y que usted, mi querido hermano que está viendo el video, no se deje engañar así. Y que me acepte la invitación a partir del viernes 1 de agosto. Iniciamos en mi canal Mario Anguizar a explicar todo el tema de la idolatría, de principio a fin en la Biblia, explicándolo así, como lo estoy haciendo acá. Aquí les estoy dando un abrebocas, pero allá lo vamos a profundizar muchísimo más. Y así pues ustedes ya tengan todo el panorama completo y bueno, ya si el que se quiera ir es porque ya había nacido para ser apóstata, ni modo, ni modo. Esa es la invitación, mis queridos hermanos. Vaya de una vez informándole a familiares, amigos, conocidos, que en el canal Mario Anchízar Suárez a partir del 1 de agosto se va a iniciar una serie donde se va a explicar todo el tema de la idolatría en la Biblia de principio a fin, así como lo he estado haciendo por este canal Reacciones con la Biblia, con estas reacciones, pero allá va a ser una serie que demore lo que demore, la vamos a hacer bien hecha porque la vamos a meter mucho cariño y ojalá ya que allá ya tenga mucho más cerca lo del libro, mirar a ver quién me ayuda con eso, cómo se puede hacer y sacamos algo, un material que seguramente va a ser de mucha bendición para muchos cristianos que quieran profundizar sobre este tema. Así que sin más, mis queridos hermanos, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida a los nuevos suscriptores del canal. Este es un canal para que así, desde la palabra de Dios, resolvamos todas estas cosas, estas dudas. Y no se les olvide darle like, hacer sus preguntas, sus comentarios que tengan que ver con el tema de hoy. Porque como son varios videos, a lo mejor pregunten cosas de que van a venir después en otros videos. Pero que tengan que ver con el tema de hoy. Y en la mañana que pueda, pues estaré mirando a ver si hay algo que merezca responder. Porque hay gente que pregunta cosas que no merecen ni siquiera la atención.
Pero de verdad, mire, compártalo con familiares, amigos y conocidos, porque estas enseñanzas de este señor están en un montón de sectas que hay por ahí, enseñando lo mismo, tocando la puerta de su casa, enseñando las mismas mentiras, engañando a las personas. Así que bueno, ya quedan ustedes, si quieren ayudar a esas personas, mostrándoles, compartiéndoles estos videos para que ellos los profundicen. Sin más, mis queridos hermanos, entonces que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo para todos.